La ramera sentada sobre una bestia escarlata. La realidad del número 666. Mi padre asistió a la Iglesia Católica toda su vida, pero dejó un testamento. Salgan de ella. ¿Quién en la tierra es la ramera sentada sobre una bestia escarlata? ¿Y cuál es la realidad del 666? En la Biblia, la mujer se refiere a una iglesia. Entonces, la ramera significa la iglesia del anticristo, que no sigue a su esposo, Cristo. Entonces, ¿el testamento del Padre significa que debo salir de la iglesia que no sigue a Cristo? La realidad de la iglesia del anticristo, la ramera sentada sobre una bestia escarlata, fue un gran impacto para mí. La Biblia proporciona explicaciones detalladas sobre el país de donde se levantará la organización del anticristo. La parte de oro de la imagen y el león con alas representan a Babilonia, cuya cultura era magnífica. La parte de plata de la imagen y el oso representan a la brutal Media Persia, que apareció después de destruir cruelmente 3 reinos. La parte de bronce de la imagen y el leopardo con alas representan a Grecia, que estableció su gran imperio. En tan solo 8 años después de conquistar Persia. La parte de hierro de la imagen y la bestia con 10 cuernos representan a Roma, la superpotencia que después fue dividida en 10 reinos. La Biblia profetiza que la organización del anticristo aparecerá desde Roma, el reino más poderoso de la historia humana. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En 493 después de Cristo, los érulos fueron destruidos por el papado. En 534 después de Cristo, los vándalos fueron destruidos por el papado. En 538 después de Cristo, los ostrogodos fueron destruidos por el papado. Según la profecía, 3 reinos fueron destruidos por el papado. Y la Biblia profetiza también que el anticristo oprimirá a los santos de Dios y cambiará la ley de Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ellos abolieron el 2.º mandamiento, no te harás imagen alguna, y cambiaron el día de reposo por las fiestas. También dividieron el 10.º mandamiento en 2. ¿Qué organización religiosa cambió los tiempos y la ley de Dios? La Iglesia Católica Romana. En 321 después de Cristo, el Papa abolió el día de reposo e introdujo el culto dominical. El culto dominical descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica. En 155 después de Cristo, el Papa tomó la delantera de la abolición de la Pascua. En 325 después de Cristo, el Papa abolió la Pascua. En 354 después de Cristo, el Vaticano introdujo la Navidad. En 431 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana introdujo la cruz y la imagen de la Virgen María. La Iglesia Católica Romana, que es descrita como una bestia con boca como boca de león y sus pies como de oso, comete idolatría como la Babilonia, representada por un león. Y es cruel como Media y Persia, representadas por un fiero oso. Porque la Iglesia Católica Romana
mató a más de 50 millones de personas por medio de la Inquisición y la cacería de brujas. Entonces, el número 666 se refiere a alguien de la Iglesia Católica Romana. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 18 de abril de 1915, Our Sunday Visitor. Las letras inscritas en la tiara papal son estas: Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Las palabras en latín Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, son el nombre oficial del Papa. Cuando sumamos los valores numéricos de estas letras latinas, da 666. Por lo tanto, la realidad del 666 es la cabeza de la Iglesia Católica Romana, el Papa. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Me estremecí al saber la verdad de que la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes que siguen las doctrinas de ella son organizaciones religiosas contra Dios. A propósito, lo que es más temible que esto es la advertencia de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.